Buenas tardes a todos y a todas. Para el programa de doctorado PROSPAL, Proceso Social y Político en América Latina, que se imparte en la Escuela Latinoamericana de Posgrado en la Universidad Arcis, este es un momento muy especial. En primer lugar, quiero saludar a las autoridades aquí presentes, a Carlos Margota, nuestro rector, a René Leal, el director de la Escuela de Posgrado, y a todos ustedes, porque este es un momento en que el programa de doctorado PROSPAL está experimentando lo que yo he denominado una expansión importante académicamente e institucional. Porque hemos iniciado una expansión no solamente en términos de la presencia del programa en el medio académico chileno, sino que también en los medios académicos internacionales y especialmente en nuestra América Latina. El PROSPAL siempre se ha definido como programa esencialmente latinoamericanista, que busca estudiar y analizar los problemas de América Latina. Estudiar los problemas de América Latina en función de su superación y su transformación en la perspectiva de la emancipación de las sociedades y los pueblos latinoamericanos. En ese sentido, tener la oportunidad de incorporar a nuestras aulas doctorantes latinoamericanos nos parece tremendamente importante. Hace un año atrás iniciamos la expansión de nuestro programa en América Latina, para lo cual se incorporaron un conjunto de 20 estudiantes colombianos, y ahora debo con mucha satisfacción también señalar que se van a incorporar otros 22 estudiantes colombianos. Pero no solamente colombianos, sino también hemos recibido la postulación de un grupo importante de académicos de la Universidad de San Simón en Cochabamba. Un total de 6 personas han solicitado el ingreso para participar en nuestro programa, por lo cual un grupo de bolivianos va a tener la posibilidad también de iniciar estudios conjuntamente con este grupo de colombianos que estaríamos recibiendo para enero del año 2013. En ese sentido, ¿cierto?, el programa está iniciando esta actividad de expansión, pero no solamente con estudiantes, sino que también hemos intentado, con todos los esfuerzos que significa para la Universidad Arcis, con todo el apoyo institucional que contamos tanto de la escuela como de la universidad, de la incorporación de docentes y académicos latinoamericanos. Durante este año, el año 2012, hemos tenido la oportunidad de recibir en nuestras aulas, en enero, al profesor Julio Gambina, argentino, al profesor Pedro Páez, de Ecuador, al profesor Emilio Tadei, que venía de Argentina a participar en la inauguración del año académico del doctorado. También tuvimos la participación del profesor, he quedado en blanco. A ver, los que estuvieron, el profesor Darío Salina, que es el profesor Darío Salina, es un profesor que tiene una condición bien especial, porque él estuvo exiliado en Chile, arrancando de la dictadura de Paraguay, y después tuvo que salir arrancando de la dictadura chilena y llegó a México, y por lo tanto es un chileno paraguayo mexicano. Y él estuvo también durante el mes de marzo dictando un seminario en un intercambio académico, en una visita académica que hizo el doctor Salina con nosotros. Y hoy día para mí es un gran honor y un placer poder comunicar a toda la comunidad académica de Arcis la incorporación de una de las personas que yo considero más importante dentro del pensamiento crítico latinoamericano. La persona que nos acompaña hoy día es una persona que lleva muchos años trabajando por el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina. Durante 10 años estuvo dirigiendo el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, experimentando la red CLACSO un crecimiento y desarrollo muy importante durante el
durante el periodo que él estuvo dirigiéndola en ese sentido. El profesor Atilio Borón, quien tengo aquí a mí, curiosamente, a la derecha, pero a la izquierda de ustedes, con lo cual ya hace la diferencia, y yo me ubico en la derecha de ustedes, pero yo de aquí estoy a la izquierda. Entonces, en ese sentido, Atilio, que no es una persona ajena a estas tierras chilenas. Atilio llegó hace algún tiempo atrás, allá por la década de los 70, cuando en este país se desarrollaba aquella experiencia inédita en ese momento, que era el gobierno de la Unidad Popular, a estudiar a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a la Flaxo Chile, a la Gran Flaxo Chile. Y en ese es un punto en común que tenemos con Atilio, los dos somos flaxianos, y los flaxianos tenemos algún tipo de identidad colectiva fuerte, y los reconocemos siempre donde estamos. Y creo que en ese sentido que él estudió en Flaxo Chile, posteriormente se fue a hacer sus estudios de doctorado, y ahí nos diferenciamos. Él fue a Harvard, y yo fui a México, a la Flaxo México, él fue a Harvard, lo cual ya marca una diferencia tremenda. Estudió en Harvard con grandes profesores, como Barrington Moore, por ejemplo. También le hizo clase otro gran cientista político, que es Robert Dahl. Para los que toman mi curso de democracia y autoritarismo, saben perfectamente las lecturas que tienen que hacer con respecto a aquel pensador que es Robert Dahl. De manera entonces que él va a estudiar, podríamos decir, como lo hizo José Martí cuando visita en su momento Nueva York, en las entrañas del monstruo. Y creo que en ese sentido el conocimiento que adquiere Atilio Borón de lo que es el pensamiento político norteamericano le permite a Atilio constituirse en uno de los críticos más importantes con respecto a las políticas y a los desarrollos que surgen desde Estados Unidos. Creo que en ese sentido la presencia de poder estar allí lo equipara con el gran pensador del siglo XIX, que es José Martí. Y tal vez por esa misma razón, ¿cierto?, en un momento determinado, hace 2 o 3 años atrás, fue galardoneado con el premio José Martí de la UNESCO por la contribución al pensamiento crítico que ha hecho Atilio. Y creo que contar con Atilio hoy día, en el programa de Prospal, de contar con Atilio en la Universidad Arci y en la Escuela Latinoamericana de Posgrado, es un gran orgullo para todos nosotros. Pienso que a partir del próximo enero, cuando ya Atilio no solamente venga a dar una clase, y a dar una conferencia, sino que venga ya a integrarse como profesor de un seminario de debate sociopolítico actual, que es un poderoso de los seminarios que tenemos teóricos, yo creo que va a ser un beneficio para todos nosotros, que lo vamos a seguir con mucho gusto. Entonces, contar con la presencia de un amigo, de un flaxiano, de un pensador latinoamericano, de un hombre que es argentino, pero que se dice latinoamericanista. Por lo tanto, es para mí un gran placer tener la oportunidad de presentarlo hoy día en su conferencia que nos va a presentar sobre el mapa sociopolítico actual en América Latina. Con ustedes, compañeros y compañeras, alumnos y alumnos, académicos y académicas, Atilio Borón. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Así, abrumado por esta presentación, no sé si va a estar mi conferencia a la altura de todo lo que dijo Juan Carlos. Así que desde ya les digo, no se frustren, porque dijo cosas realmente notables. Le agradezco a todo corazón. Bueno, agradezco al Prospal, por supuesto, por esta invitación, al programa de posgrado, a la universidad. No es la primera vez que la visito, ya lo hice en el pasado y la verdad que es una satisfacción muy grande poder volver. Como decía Juan Carlos, la charla
voy a tratar de limitarlo a unos 45 minutos para poder tener un espacio de intercambio de preguntas, comentarios. Es sobre el tema del mapa sociopolítico de América Latina. O sea, tratar de responder a la pregunta, bueno, ¿en qué estamos? ¿Cómo estamos? ¿Verdad? Y a partir de ahí, bueno, ver un poco si podemos vislumbrar alguna manera de identificar cuáles pueden ser los caminos futuros que puede recorrer esta región tan importante en la política mundial, aunque esto puede parecer sorprendente, pero luego lo podemos elaborar bien. Yo diría que para sentar primero la tesis de la conferencia tenemos 4 modelos o regímenes sociopolíticos en América Latina, ¿verdad? Cada uno de los cuales con su especificidad, con sus problemas, enfrentando sus desafíos, como voy a tratar de sumariamente presentar. En primer lugar tenemos una revolución consolidada, una revolución socialista consolidada, que es Cuba. Enseguida tenemos un segundo grupo de países, de regímenes, que podemos darle el nombre de reformismo radical, aunque habría tal vez otros nombres. Algunos dicen los países bolivarianos o regímenes bolivarianos, que son, como sabemos, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Este grupo de países se diferencia del caso cubano de que están en un proceso tendencialmente orientado hacia el socialismo. En el caso de Cuba, Cuba de alguna manera construyó una economía, un Estado, una sociedad socialista con los problemas y las características que vamos a ver. Estos otros están en ese proceso. En tercer lugar, ¿verdad? 3 países agrupados en lo que podríamos llamarle el progresismo o la centro-izquierda, ¿no es cierto?, que es un fenómeno eminentemente del cono sur, conformado por Argentina, Brasil y Uruguay, ¿verdad? Y en cuarto lugar, la derecha. La derecha gobernando en México, casi todo Centroamérica, con excepción de Nicaragua, en el Caribe con una plaza fuerte en República Dominicana, y luego todo el cordón de la cordillera de los Andes, ¿verdad? Colombia, Perú, la excepción de Ecuador, Chile y la reciente incorporación a este club de la derecha del Paraguay, mediante el golpe de Estado que hemos visto hace poco. Paso entonces a plantear un poco la caracterización de estos 4 regímenes. Caso de Cuba. Bueno, Cuba, un país que está enfrentando inéditos desafíos, ¿no es cierto? Yo diría mucho más serios de los que tuvo que enfrentar cuando se produjo la caída, la implosión de la Unión Soviética, la desaparición del Comecon, la desaparición del campo socialista, y en función de esto podríamos decir que uno de los problemas más serios, ¿verdad?, ha sido la tardía reacción que el gobierno cubano tuvo ante este cambio drástico en el escenario internacional y en la economía mundial. ¿Por qué? Un cambio muy importante porque, como sabemos, el grado de integración económica subordinada de Cuba al movimiento de la Comecon, o sea, del mercado común de los países del área socialista de la Unión Soviética, imponía restricciones muy severas a las posibilidades de adaptación que Cuba tenía en el muy corto plazo a una economía mundial en donde había desaparecido nada menos que la Unión Soviética y sus países aliados, ¿verdad? A esto hay que agregar un dato insoslayable, sin el cual cualquier discusión sobre el caso cubano no puede ser encarada seriamente. Y me refiero al bloqueo, ¿verdad? El bloqueo de Cuba es un dato absolutamente esencial para entender cualquier cosa, cualquier aspecto de la sociedad, la economía, la política, la cultura cubana, al margen del bloqueo, sin entender el bloqueo, sin ponderar lo que significa el bloqueo, creo que está condenada al fracaso. Muchos de los debates que yo he tenido en relación al caso de Cuba ha sido porque muchos colegas en la ciencia política o en la economía hablan de Cuba, digamos, haciendo caso omiso de un proceso que lleva más de medio siglo de bloqueo y que, según las últimas estimaciones que hacen periódicamente las autoridades cubanas en términos de costo, cuánto costó el bloqueo a la economía cubana, bueno, costó nada menos que el equivalente a 2 planes Marshall. Entonces, cuando uno evalúa, bueno, cómo está Cuba, qué pasa con Cuba, la situación de Cuba, bueno,
Pensemos qué podría haber pasado con Chile o con Argentina o mismo con Brasil si durante medio siglo tenemos 2 planes Marshall en contra. Con uno se levantó Europa, ¿verdad? Y con 2 en contra todavía Cuba está ahí. Realmente no es poco mérito. Yo no sé cuántos países hubieran tenido la capacidad, ¿no es cierto?, de resistir ante esa presión tan fuerte. Este tema de los 2 planes Marshall no incluye, por ejemplo, los miles de millones de dólares que a lo largo de más de 50 años se destinaron a la destrucción o al cambio de régimen en Cuba. O sea, acá no se incluye en este cálculo la invasión de Playa Girón, no se incluyen los más de 600 atentados contra la vida de Fidel, no se incluyen el bombardeo en los cañaverales en la primera época de la revolución. Todo eso aparte, ¿verdad? Para que veamos un poco la magnitud de lo que es este fenómeno, ¿no es cierto? Aún así, lo que sorprende del caso cubano, aparte de la resiliencia del caso, es que sigue teniendo buenos indicadores, muy buenos indicadores en algunas áreas, sobre todo las más conocidas en salud y educación. Es decir, a diferencia de lo que es un paisaje común en América Latina, no se ven en Cuba niños descalzos, niños mendigando, niños revolviendo en tachos de basura, niños durmiendo en la calle, niños sin ir a la escuela, niños sin atención médica. Es decir, una sociedad que pese a todo esto no ha dejado a nadie desamparado a la vera del camino. Y esto no es un dato menor en nuestra América, en donde esto que acabo de decir es un fenómeno que yo veo regularmente, prácticamente en todos los países, sin excepción. Y además hay un test heterodoxo, ¿no es cierto? Que lo digo, es una nota casi de color, como dicen los periodistas, pero cuando uno mira los diagnósticos catastrofistas o las críticas lapidarias que mucha gente, inclusive gente de izquierda, ¿verdad?, que ha perdido la brújula, digo, tener la brújula en buena posición no es no es privativo de nadie, pero digamos, y algún sector de la izquierda perdió la brújula, criticando muy duramente a Cuba y la situación de Cuba. Le digo, hay un test heterodoxo, ¿no es cierto?, que es el desempeño deportivo. Cuba año tras año, olimpiada tras olimpiada, le gana a países que tienen 20 veces más población que ella, como Brasil, o 10 veces más población que ella, como México, o 4 veces como Argentina, ¿no es cierto? O sea, a partir entonces de una constatación de que es muy difícil tener éxitos deportivos, una población hambriada, ¿no es cierto?, desnutrida, mal educada. Digo, algo tiene que, hay un problema ahí con los indicadores que a veces no se maneja muy bien, ¿no es cierto? Ahora, Cuba tiene que enfrentar ahora grandes desafíos. Voy rápido porque no quiero perderme y quedarme solamente en el caso cubano, por fascinante que sea, por entrañable que sea. Yo digo que esos grandes desafíos, a mi manera de ver, son 3. Primer desafío enorme es el reemplazo de la generación histórica. Aunque nos parezca increíble, Fidel es mortal y se va a morir, ¿no es cierto? Y es una figura irreemplazable. O sea, y muchas veces la gente dice, me comenta a mí, dice, bueno, pero ¿cómo Fidel no preparó a su sucesor? Es que eso no se prepara. No son productos prêt-à-porter que uno va a una boutique y toma un líder excepcional. Son figuras que aparecen una vez cada tanto en la historia, ¿no es cierto? De manera sería absurdo pensar que algo así se puede preparar. Lo que se puede preparar es un equipo. Un equipo que puede tomar la posta, que puede seguir el proyecto revolucionario, ¿no es cierto? Pero es un equipo, una tarea, un liderazgo así difícilmente va a aparecer. De hecho, Raúl, ¿no es cierto?, que hace poco ha sido muy atacado de una manera increíble, diciendo que bueno, está ahí porque es el hermano de Fidel, ignorando el caso de que este hermanito de Fidel, cuando tenía 22 años, estuvo con Fidel atacando el Moncada. O sea, no es una persona que está en el cargo de presidente del Consejo de Estado y de ministro porque es el hermano de Fidel. Está porque está en la lucha esta desde el año 53, ¿verdad? Y este es un dato que me parece importante, pero no tiene el liderazgo, no tiene el estilo, no tiene el carisma. Y esta es la primera gran interrogante. ¿Cómo será la sucesión una vez que Fidel, una vez que Raúl, una vez que toda la vieja guardia, la dirigencia histórica no esté? El segundo gran desafío es la reforma económica. Cuba tiene que hacer una reforma económica, es absolutamente impostergable. Yo diría que fue la revolución más generosa que yo he conocido de todas cuantas haya estudiado. En ninguna el nivel de igualitarismo alcanzó lo que pudo hacer Cuba. Y esto, claro, tiene un precio muy, pero muy elevado.
y tiene impactos que muchas veces no son los mejores, ¿verdad? O sea, una revolución de una generosidad extraordinaria que de alguna manera, como dirían los economistas, desincentiva el esfuerzo marginal para mejorar las cosas, para elevar la productividad, para ser más solidarios, porque en el fondo da lo mismo. Es una revolución que tiene una concepción antropológica, yo diría, rusoniana, considerando a toda la población como un buen salvaje, como lo hacía Rousseau, y de repente resulta que no todos son el buen salvaje rusoniano. Y de repente, como decía el mismo Che Guevara, 5 siglos de socialización en el capitalismo evidentemente tienen que tener su impacto. Y la revolución probablemente no supo manejar esto. Entonces, reforma económica que es fundamental, que puede implicar, ¿no es cierto?, en algunas áreas, abrir el proceso a la inversión privada, abrir el proceso a una lógica capitalista, que puede ser controlada, que es peligrosa, pero no tienen opción. O hacen eso, o como lo dijo Raúl en más de una ocasión, la revolución va a colapsar. Y por lo tanto habrá que ver de qué manera pueden hacer frente a este desafío. Yo tengo confianza, Cuba ha salido de grandes desafíos y ha sabido enfrentarlos bien, pero bueno, este tal vez es uno de los más importantes. Y el tercer gran desafío es qué pasa con la juventud cubana. ¿Qué pasa con una juventud cubana que en este momento, ¿verdad?, da por sentado lo que en nuestros países no damos por sentado? Es una juventud que sabe que tiene educación gratis y de calidad, que tiene atención médica gratis y de calidad, que puede ir a recitales gratis y de buena calidad, y que de repente pide más, y tienen razón en pedir más. Tienen razón en pedir más, ¿no es cierto? Lo que se está luchando en las calles de Chile por tener educación gratuita, ellos ya lo tienen de nacimiento. Y por supuesto no se conforman ni deben conformarse con eso. Pero es un enorme desafío, ver cómo van a reaccionar, ¿no es cierto? Y hay 2 puntos concretos que ellos plantean: el tema del acceso irrestricto a Internet, que está por salir, y la cuestión de los viajes, que, bueno, se acaba de aprobar una legislación, ¿verdad? Quisiera terminar un poco esta referencia a Cuba diciendo de que al analizar Cuba no solo recordar el tema del bloqueo, sino también tener presente nuestra deuda con Cuba. Yo quisiera que ustedes cerraran los ojos e hicieran un experimento mental. ¿Qué hubiera pasado si Cuba hubiera arriado las banderas del socialismo y del comunismo cuando se desplomó la Unión Soviética? ¿Cuál hubiera sido el impacto ideológico, sociopolítico, cultural de esa derrota? ¿No es cierto? Y si hoy en día tenemos todavía ciertos procesos en marcha, procesos que pueden tener un resultado positivo en medio de todas estas luchas, yo creo que eso en gran parte se debe a que Cuba no arrió las banderas. Y que Cuba mantuvo siempre, digamos, algunos principios absolutamente inalterables al margen de cualquier contratiempo, con una confianza que se necesita para construir el socialismo, que no es juego de niños. Entonces, bueno, esto en relación a Cuba. Segundo punto, reformismo radical, ¿verdad? Ese reformismo radical no enfrenta un bloqueo como el de Cuba, pero sí hay que ser consciente que enfrenta múltiples y permanentes intentos de desestabilización por parte del imperialismo norteamericano. No son experimentos que se dan, en un clima de tranquilidad y de serenidad, sino que son experimentos que se dan en medio de un ataque permanente y un ataque constante, ¿verdad? ¿Cuál es el rasgo distintivo, si se me permite usar esa expresión, para caracterizar este segundo modelo sociopolítico? Bueno, a mi manera de ver, es la abierta confrontación de las clases dominantes y el imperialismo contra esos regímenes, una confrontación abierta de las clases dominantes en contra de los gobiernos de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador. ¿Qué está en la base? ¿Qué fue lo que hizo posible ese proceso? Bueno, lo que hizo posible estos procesos en estos 3 países fueron las masivas y violentas movilizaciones populares, ¿verdad? En el caso de Venezuela, el Caracazo y todo lo que vino después, que culmina con la elección de Chávez en diciembre del 98. Lo que está en la base son las revueltas populares que derrocaron a gobiernos reaccionarios en Ecuador en 3 oportunidades, en el 97, en el 2000 y en el 2005, y lo que está en las bases son las guerras del agua y del gas y las protestas cocaleras de los cocaleros bolivianos en el 2003 y 2005, que también tumbaron a 2 gobiernos.
¿verdad? Yo creo que no podemos entender estos regímenes al margen de esa fenomenal eclosión popular que caso tras caso produjo todos estos grandes movimientos que en dos casos, Bolivia y Ecuador, acabaron con los gobiernos, y en el tercero, Venezuela, sentó las bases para la emergencia del fenómeno chavista. ¿Qué fue lo que hicieron estos regímenes? ¿Qué están haciendo para generar toda esta hostilidad de parte del imperio de la derecha? Bueno, en primer lugar, se oponen de manera muy clara, y son muy específicos en eso, a la dominación estadounidense en América Latina. El caso de Chávez es absolutamente clarísimo, ¿no es cierto? Pero no queda ahí solamente, no queda solamente ahí. Chávez, yo diría que fue fundamental en propinar la mayor derrota que Estados Unidos recibió en mucho tiempo en América Latina, que fue la derrota del proyecto del ALCA. El proyecto del ALCA era el gran proyecto de Estados Unidos para el siglo XXI, había sido preparado cuidadosamente por numerosos tanques de pensamiento, por distintas instancias de la derecha norteamericana, y era el proyecto que permitía coherentizar toda América Latina y moverla como un bloque en condiciones muy críticas del sistema internacional, que no me puedo meter a analizar, pero que en todo caso, si hay tiempo después, podemos avanzar. Una América totalmente integrada como un furgón de cola de los Estados Unidos. Ese proyecto fue contrapuesto y fue derrotado, en donde Chávez desempeñó un papel fundamental, entre otras cosas, para arrastrar en contra de ese proyecto a dos gobiernos que en principio no lo tenían en la agenda. Me refiero al gobierno de Argentina, con Néstor Kirchner, y al gobierno de Brasil, con Lula. Ninguno de los dos tenía ese proyecto en su agenda. Sin embargo, Chávez, que tiene una enorme capacidad de persuasión, los convenció, y en Mar del Plata se derrotó ese proyecto. Con lo cual se ganó la enemistad eterna de Estados Unidos y las críticas eternas y permanentes, ¿no es cierto?, de aquellos que ven a los Estados Unidos como la vanguardia en la lucha por la libertad, la democracia, los derechos humanos, etc. Pero Chávez no está solo en eso, ¿verdad? Evo hizo cosas también que irritaron al imperio. Digo, entre otras cosas, tuvo la valentía de expulsar a Philip Goldberg, que era el embajador que Estados Unidos mandó a Bolivia, con el proyecto claro de viabilizar la separación de la media luna oriental de Bolivia. Goldberg era un experto en eso, fue el inventor de Kosovo, o sea, no era un aprendiz cualquiera, era un personaje que ya tenía un postdoc en materia de secesiones, separatismos y toda esa historia. Y Evo lo echó, ¿no es cierto? Y Correa es otro personaje que también se ha ganado la animosidad del imperio, entre otras cosas, porque luego de la agresión que sufrió ese país por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia en Sucumbíos, él decidió el desahucio del convenio que había autorizado a los Estados Unidos, antes de que él fuera gobierno, la utilización de la base de Manta. Y Estados Unidos tuvo que irse de la base de Manta, ¿verdad? Por lo tanto, me parece que son gobiernos que tienen esa marca que hace que sean vistos con muy malos ojos por la derecha, por el imperialismo, pero aparte hicieron otras cosas. Recuperaron para su país, ¿no es cierto?, algunos sectores productivos clave, el caso del petróleo en Venezuela, aunque podrá decirse, bueno, pero PDVSA estaba, sí, PDVSA estaba, pero operaba como una compañía privada, dirigida por los gerentes. Recién con el golpe petrolero, fíjense ustedes, recién en ese momento el gobierno de Venezuela cae en la cuenta de que PDVSA era dueña de una de las cadenas de bombas, como se dice acá, estaciones de servicio, gasolineras, no sé, más importante de Estados Unidos, Citgo. Eso era propiedad de PDVSA y nadie lo sabía. Mejor dicho, lo sabía la camarilla burocrática que se había apropiado privadamente de una empresa estatal y que tenía nada menos que una cadena con más de 1000 estaciones de servicio dentro de los Estados Unidos. Eso fue recuperado para el patrimonio venezolano, ¿no es cierto? Y lo mismo podemos decir un poco lo que estuvieron haciendo, entre otros sectores, en el gas y el petróleo, Bolivia y Ecuador, aparte de llevar adelante, ¿no es cierto?,
algunos procesos como modificación del régimen impositivo, ¿no es cierto? En el caso de Bolivia es muy interesante lo que han venido haciendo, por ejemplo, aplicando un impuesto excepcionalmente elevado a las utilidades del sector bancario, del orden del 45% de las utilidades declaradas del sector bancario pasan automáticamente a un fondo estatal. Y eso hace que hoy Bolivia, un país eternamente endeudado, como decía Álvaro García Linera hace poco en Buenos Aires, en el encuentro que se organizó en la Universidad de las Madres, Bolivia, que antes, para pagar el aguinaldo a fin de año, tenía que pedir un préstamo especial al Fondo Monetario Internacional, que se lo daba con sujeto a N condicionantes, que para designar un comandante en jefe o un general tenía que primero consultar a la embajada. Hoy en día, con esa política tributaria, Bolivia es el país que tiene la mayor cantidad de reservas en divisas extranjeras per cápita de toda América Latina. Una situación absolutamente inédita en la historia de Bolivia, ¿no es verdad? Bueno, y junto con eso, digamos, la introducción de estrictos controles al capital financiero, nuevas regulaciones, audaces políticas sociales, ¿no es cierto?, desde las misiones venezolanas, que cumplieron un papel tan importante, hasta las políticas sociales en Bolivia y en Ecuador. En el caso de Bolivia, el bono Juancito Pinto para los niños, el Juana Zurduy para las madres solteras, la renta a todas las personas mayores de 60 años de edad, una módica pensión que se les da todo, ¿no es cierto? El abandono, en otras palabras, el abandono más o menos acelerado según los tres países de esta matriz neoliberal heredada del pasado, el desarrollo de un sector social de la economía, me hace un poco acordar a la experiencia de Chile de los años 70, ¿no es cierto? Un sector de empresas públicas, pero en el caso de Venezuela con un proceso muy de fondo de creación de consejos populares de las comunas que además gozan de una autonomía financiera muy, muy importante que hace que se conviertan en protagonistas muy activos de la vida económica y social de ese país, y al mismo tiempo no solamente estas reformas económicas, estas nuevas políticas sociales, una cosa muy significativa que es el avance en los procesos de ciudadanización. En otras palabras, convertir a los habitantes en ciudadanos en países en donde la democracia era poco menos que un ritual formal y en donde, tomen ustedes el caso de Venezuela, por ejemplo, tan sonado en estos últimos días, la tasa de inscripción como posibles electores tradicionalmente a lo largo de toda la Cuarta República en Venezuela no llegaba a ser el 35-40% de la población que podía ser registrada como votante. En este momento más del 90%. O sea, derechos civiles y políticos ahora tienen todos por primera vez, y lo mismo puede decirse en el caso de Bolivia y en el caso de Ecuador. Pero además, con una diferencia adicional, ¿no es cierto?, en este caso, que son países que alteraron la institucionalidad del Estado burgués. Algo que, por ejemplo, en las experiencias reformistas de los años 70 no se tenía en cuenta. Incluso en el caso de Chile, pensemos nosotros que el gobierno de Salvador Allende procuró gobernar manteniendo esa institucionalidad, manteniendo esa constitución, y en cambio en estos tres casos, sorprendentemente, porque en general la izquierda había tenido un desdén por estos asuntos llamados, estas eran cuestiones superestructurales, acá se hicieron reformas constitucionales de fondo muy importantes, reformas que en algún sentido marcan una línea, ¿no es cierto?, de vanguardia. Por ejemplo, le debemos a la Constitución boliviana y a la Constitución del Ecuador el hecho nada menos de que se haya consagrado a la naturaleza como sujeto de derecho. Eso no existía en ninguna constitución y hoy en día es un tema que en todo el mundo se considera una innovación doctrinaria jurídica fundamental, ¿no es cierto? Y aparte, otra cuestión que también me parece que hay que tomar en cuenta fue que se mejoró sustancialmente la calidad del orden democrático, creando, por ejemplo, instituciones y reglamentaciones que hicieron posible la consulta frecuente del electorado. Piensen en el caso, digamos, de Venezuela, 15 elecciones desde 1999 hasta ahora.
ganadas por el chavismo en 14 ocasiones, perdieron una, la tentativa de reforma constitucional del 2007 se perdió por menos del 1% de los votos. Y el dictador Hugo Chávez reconoció de inmediato la derrota, ¿verdad? Digo esto porque la prensa lo trata siempre de dictador. Yo no sé cuántos dictadores hubieran, no solo cuántos dictadores, cuántos líderes democráticos hubieran reconocido una derrota de menos del 1%. Por ejemplo, el señor George Bush no la reconoció cuando perdió en Estados Unidos e hizo toda una maniobra absolutamente fraudulenta mediante la cual ganó el estado de Florida, llevó el estado de Florida y con eso le robó la elección a Al Gore, ¿no? Bueno, entonces 15 elecciones en 13 años, en Ecuador 6 elecciones de 2006 para acá y otras tanto en Bolivia. Por lo tanto, hay, digamos, un orden constitucional nuevo, hay una democracia mucho más efectiva, consultas periódicas casi a uno por año, para referendos revocatorios a las autoridades, para elecciones presidenciales, para reformas constitucionales, en otras palabras, un salto de calidad pasando desde nuestra democracia representativa, entre comillas, representativo, a una democracia participativa, protagónica, de mejor calidad, ¿no es cierto? Todo esto se enfrentó, ¿no es cierto?, con importantes resistencias por parte de Estados Unidos, sobre todo en relación al caso de Venezuela, aunque también en relación a los otros dos casos, pero fundamentalmente Venezuela. Según lo declarara el jefe de la USAID, ¿no es cierto?, para América Latina y el Caribe, la Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos, dijo: tenemos nosotros partidas especiales para facilitar y financiar el cambio de régimen en países que adversan a los Estados Unidos, y fundamentalmente Venezuela. O sea, esto no es una acusación infundada, es simplemente tomar nota, registrar lo que ellos mismos han dicho, las grandes partidas destinadas a hacer posible la organización de una oposición que derribe al gobierno de Hugo Chávez y en general facilitar el derrumbe de los otros dos, ¿no es cierto? Veremos enseguida. Oposición a todas estas iniciativas de estos gobiernos de reformismo radical, que se pueden sintetizar también en otro terreno en una frase: el golpismo mediático permanente, ¿no es cierto? Una prensa que está permanentemente alentando el golpe de Estado, la destitución de esos presidentes, una campaña de golpismo mediático que está coordinada internacionalmente. Si ustedes toman los 10 principales diarios de América Latina en relación a Venezuela, van a decir todos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque el libreto viene de Washington. Entonces se reproduce en el Mercurio, en Clarín y Nación de Buenos Aires, en el Comercio de Lima, en el Comercio y el Universo de Quito, en el Nacional y el Universal de Venezuela, en el Excelsior y el Reforma de México, los mismos columnistas: Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, Andrés Oppenheimer, y alguno local, para que no sea tan alevosa la idea de que es una conspiración del imperialismo en contra de estos pobres diablos que están luchando ahí al sur del Río Bravo. Siempre ponen a alguien para que diga: no, esta representa el sentir de la opinión pública chilena o argentina, pero en realidad todo viene preta por ter, como digo yo, y es simplemente la aplicación concreta a los casos nacionales con algunos pequeños cambios de léxico. ¿Por qué este empecinamiento con Chávez? Bueno, porque Chávez es la prioridad estratégica inmediata que tienen los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué eso? Bueno, porque Chávez está sentado en un mar de petróleo. Hoy en día Venezuela tiene, según la OPEP, la mayor reserva de petróleo a nivel mundial. Desplazó de ese lugar de privilegio a Arabia Saudita. Y en un país que es un adicto al petróleo, como otras cosas también, otras sustancias, pero adicto al petróleo, ¿no es cierto? Tener ahí un país que a 4 días de navegación un barco me puede traer petróleo, navegando por un mar interior nuestro, como ellos consideran al Mar Caribe. El Mar Caribe es considerado, usan incluso la expresión romana, latina, el Mare Nostrum, y basta mirar el rosario de bases militares que cuida el Caribe para darse cuenta que efectivamente es un mar inexpugnable para cualquier enemigo de Estados Unidos.
por comparación al que viene del Golfo Pérsico, en medio del desastre que se está armando en esa región, y 35 días de navegación promedio, ¿verdad? La tentación es muy grande. Además, como en algún momento a mí me llegó a decir uno de estos académicos muy derechista de Estados Unidos, me dijo: Atilio, vos tenés que entender, ese país no era nada, nosotros descubrimos el petróleo, desarrollamos la industria petrolera, hicimos de Venezuela una gran potencia petrolera, y después viene este tipo y se queda con nuestro petróleo. Y es un académico, no voy a revelar el nombre, pero lo hemos leído, es parte, digamos, del análisis de las relaciones internacionales, casi bibliografía obligatoria. Bueno, esta es la visión que tienen, ¿no es cierto? Entonces, la idea además es que esto es prioritario, pero no solamente por apoderarse del petróleo. Estados Unidos tiene que importar, para que tengan una idea de la magnitud de esto, cada día 16 millones de barriles de petróleo, por día. Porque ellos producen 8 y consumen más o menos unos 24 millones y tienen que importar todos los días 16 millones. Y por más que, Arabia Saudita está exportando a Estados Unidos en promedio 1 millón y medio de barriles. Venezuela lo mismo. Pero la idea es sacar todo ese petróleo lo antes posible, ¿verdad? Antes de que vengan a buscarlo los chinos y los indios, que son, ¿verdad?, casi la tercera parte de la población mundial. Por eso la cuestión estratégica es tan importante, y además porque voltear a Chávez tendría como efecto una benévola carambola política, porque caería Cuba, según estos análisis. Yo no creo, pero un poco la idea es que, caído Chávez, Cuba se quedaría sin una gota de petróleo, ¿verdad? Y esto debilitaría irreversiblemente los países del ALBA y, por supuesto, también al tercer grupo de países que vamos a ver enseguida, que es el progresismo o la centroizquierda. Proyectos como la UNASUR, Telesur, Petrosur, todo esto que de alguna manera inventó Chávez, se debilitarían de manera irreversible. Por lo tanto, digamos, el ataque a estos países es un ataque inclemente y persistente. Y aclaro, porque muchas veces hay mucha confusión, yo creo que hay muchas cuestiones para discutir sobre el caso venezolano, sobre Bolivia, sobre Ecuador, pero quiero marcar una cosa: a diferencia de otros regímenes, ¿no es cierto?, como los que vamos a ver más adelante, sobre todo la derecha latinoamericana, no hay presos políticos en esos países, no hay periodistas asesinados, no hay fosas comunes, no hay falsos positivos, no hay desaparecidos, no hay paramilitares. Y eso, para los que creemos en la democracia en serio, es un dato fundamental, ¿verdad?, que distingue la experiencia de estos países de Colombia, de Chile, de México y de cualquier otro caso. Eso me parece importante marcar. Bueno, tercer grupo de países, la centroizquierda del Cono Sur, ¿verdad? Si el segundo grupo, el reformismo radical, se propone avanzar hacia el socialismo, un socialismo del siglo XXI, un socialismo comunitario, llámenle como quieran, los países estos del progresismo lo que se proponen es construir un capitalismo serio. Es decir, no hay como objetivo avanzar hacia el socialismo en ninguna de las variantes, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Uruguay, ¿verdad? Es un planteo, por decirlo con benevolencia en un medio académico, quimérico o ilusorio, porque el capitalismo no es ni serio ni risueño, es como es, ¿no es cierto? Es expoliador, es explotador, es depredador, considera a las poblaciones como fuentes de extracción de plusvalía, consideran a la naturaleza como una mercancía más. Entonces el capitalismo es serio cuando hace todas esas cosas. Deja de ser serio cuando, ante la presencia, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, de un enorme poder militar como la Unión Soviética, tiene que abrir, digamos, el estado de bienestar, el welfare state keynesiano, todo aquello que ni bien cae la Unión Soviética, cierran de vuelta. Les digo, como otra notita de color, en la última asamblea de la OIT en Ginebra, una delegación patronal propuso para discutir para la próxima asamblea el año próximo la conveniencia de derogar transitoriamente el derecho de huelga.
Esto es un poco lo que se nos viene, lo que nos espera. El argumento muy mesurado era, bueno, ante una situación tan crítica en la economía mundial, ante una Europa que se está derrumbando, ante una zona euro que se está desintegrando, ante una crisis que ya amenaza, está subiendo el agua al cuello de Francia, un poquito menos de Alemania, pero el agua sigue subiendo, bueno, el derecho de huelga tiene que ser cuidadosamente puesto entre paréntesis, y cuando la situación mejore, volvemos naturalmente. O sea, volvemos a finales del siglo XIX, y cuando la crisis se resuelva, si se resuelve, volvemos entonces a adelantar el reloj de la historia. Digo esto para tener en cuenta la gravedad de esa situación y de lo que es el capitalismo serio que a veces buscan estos gobiernos. Ahora, si buscan esto, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es la relación entonces entre Estado y clases dominantes? Si en el caso de los países del Grupo 2, del reformismo radical, había una tensa y conflictiva relación, en el caso de estos países, la relación yo diría que es bastante buena, bastante amigable, pese a que los representantes políticos e ideológicos de las clases dominantes intercambian balazos y sablazos con el gobierno. Caso concreto con Cristina, o con Dilma, o mismo con Mujica. Por eso no hay que engañarse, son los representantes políticos, pero no es la clase. En el caso argentino fue más que evidente, ¿no es cierto? El empresariado argentino está más que feliz con Cristina. Los banqueros en la Argentina están más que felices con Cristina. Los banqueros en Brasil, ¿verdad?, a pesar de que Rede Globo, Bandeirante, criticaron a Lula a matarlo, y lo hacen con Dilma, reconocen que nunca ganaron tanto dinero como en la época del gobierno del PT. Entonces tenemos que hacer una distinción fina entre la clase social y los representantes políticos e ideológicos. Digo, Carlos Marx nos dio una lección extraordinaria de esto en el 18 Brumario, ¿verdad? Y hay que volver a retomar ese texto y aplicarlo a esta realidad. O sea, los representantes políticos, ideológicos, literarios, muy en contra de estos gobiernos. La clase no. La clase no. Y esto me parece a mí que es el marco, el dato decisivo. Hay una retórica, en algunos casos, antineoliberal, en la Argentina sobre todo, pero pocas políticas concretas coherentes con un discurso antineoliberal. ¿Cuál es la razón, pero, de la animosidad que Estados Unidos tiene con estos países? Bueno, los acusa de ser cómplices del chavismo. Este es el punto fundamental. Estados Unidos, contra Brasil y contra Argentina, tiene la cuenta pendiente de la derrota del ALCA, ¿no es cierto? Y eso los coloca objetivamente bajo sospecha. Son gobiernos que en cualquier momento pueden alentar una aventura antiimperialista, etcétera, que pueda pergeniar el líder bolivariano, ¿no es cierto? Y esto se agrava ahora porque para Brasil el descubrimiento del gran yacimiento de petróleo en el litoral paulista tensó mucho las relaciones con Estados Unidos. Lula anuncia ese descubrimiento y 2 semanas después Bush pone en marcha, reactiva la cuarta flota que había sido desmovilizada desde el año 1950, que ni siquiera se movilizó, ¿verdad?, en 1962, cuando el mundo estuvo a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial, con la crisis de los misiles en Cuba. Pero bastó que anunciara que hay un gran yacimiento de petróleo y esa flota se puso en marcha nuevamente. De manera que ahí hay una base muy importante de conflicto. No obstante, estos regímenes, estos países de este régimen, ¿no es cierto?, demuestran vacilaciones y tituberos que son propios del carácter social y político de los mismos. Por ejemplo, a la hora de avanzar en proyectos como el Banco del Sur, que es tan importante, los presidentes se ponen de acuerdo, pero luego los ministros y los jefes de los bancos centrales ponen palos en la rueda y el proyecto no avanza. La UNASUR, que es una iniciativa muy importante, está desfinanciada porque estos países no ponen los aportes que tienen que poner de carácter financiero, no se elaboran nuevas hipótesis de conflicto en el marco del Consejo de Defensa Sudamericano, ¿no es cierto?
y además se alientan conflictos, Estados Unidos muy hábil en eso, por ejemplo, entre PDVSA y Petrobras, para evitar que haya una cooperación entre estas empresas, ¿no es cierto? De manera que ahí hay un elemento muy fuerte de presión sobre estos países que hace que estas vacilaciones de la centroizquierda se agraven con el paso del tiempo. Por supuesto que algunos sectores económicos fueron afectados por estas políticas intervencionistas, pero los intereses fundamentales siguen en pie. El caso argentino, por ejemplo, o en el caso de Brasil, la concentración de la riqueza, la extranjerización de la economía, la desindustrialización en Brasil, que era el país más industrializado de América Latina, en un acelerado proceso de reprimarización, las debilidades de las políticas redistributivas, sí, Bolsa Familia de Lula fue importante, la asignación universal en la Argentina también es importante, pero en el fondo, si miramos la evolución de los coeficientes Gini, vemos que la polaridad social o la desigualdad o la inequidad social se ha mantenido prácticamente inconmovible. Y además relaciones privilegiadas con las grandes transnacionales, ¿no es cierto?, que gozan de incentivos, subsidios, exenciones, tratos preferenciales, pueden remesar sus ganancias casi de manera incontrolada y sobre todo unos privilegios espectaculares para el capital financiero, como decía a propósito de los bancos en Argentina y Brasil. Y Uruguay a punto de convertirse en un paraíso fiscal, ¿no es cierto? De manera que estos son algunas de las contradicciones que aparecen en estos gobiernos y que se refuerzan, además porque, a diferencia del caso anterior, ahí no hubo transformaciones de carácter institucionales o constitucionales, seguimos en los marcos de la democracia representativa clásica que tampoco representa en América Latina. Y acá se produce un dilema, ¿verdad? Porque si siguen este curso, ¿verdad?, no es difícil pronosticar que estos gobiernos van a terminar capitulando ante la derecha, ¿verdad? Y si no hacen eso, si no cambian de rumbo, la posibilidad de que sean reemplazados en el próximo turno electoral son muy grandes. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, de manera muy clara en el caso de Uruguay. Ustedes dirán, bueno, pero el Frente Amplio puede ganar de vuelta. Sí, pero con dos candidatos que están a favor de un TLC con Estados Unidos, tanto Danilo Astori, ¿no es cierto?, que es el actual vicepresidente peleado con el presidente Mujica, como Tabaré Vázquez, que vetó aquella ley de aborto no punible que había sido aprobada por unanimidad al Congreso uruguayo y que consultó a Bush cuando se produjo el conflicto por las pasteras de Bosnia sobre si Estados Unidos mandaría tropas para defender a Uruguay. Fíjense el delirio, ¿no es cierto? Son los dos probables candidatos del Frente Amplio para las próximas elecciones presidenciales en Uruguay. De manera que peligros muy grandes de que estos procesos, al no avanzar en una radicalización, se estanquen y cuando se estanquen caigan en manos de la derecha, sea por su involución propia o porque sean derrotados, como podría llegar a ser el caso, no digo que sea, pero podría llegar a ser el caso de la Argentina en el 2015, si es que el proyecto de reelección de Cristina Fernández no avanza. O miremos los malos resultados obtenidos por Dilma en la última elección municipal del 7 de octubre. Por lo tanto, acá estamos en presencia de un grupo de países con un pronóstico reservado, para usar el lenguaje de los médicos, ¿no es cierto? Y los antecedentes latinoamericanos son poco alentadores. La Revolución Mexicana se congela con el PRI y termina, ¿no es cierto?, con un gobierno de derecha, 12 años de gobierno del PAN. O con el nuevo gobierno de Peña Nieto, que probablemente sea peor que el PAN desde el punto de vista de la soberanía nacional mexicana. Por lo tanto, creo que estos países o radicalizan su proceso económico-político y avanzan por la izquierda o corren el riesgo muy serio de dejarnos como herencia gobiernos muy, muy derechosos, ¿verdad? Por último, el cuarto modelo, la derecha, ¿verdad? Primero decir que esta derecha tiene fuertes raíces autóctonas potenciadas por una muy activa política del imperialismo norteamericano. Pero la derecha en estos países es fuerte no solo porque Estados Unidos la favorece, sino porque tenemos una constitución social que hace que los sectores de la derecha tengan un peso muy, muy grande en nuestros países.
Entre los países de la derecha, por supuesto, gobernados por la derecha, se cuenta Chile, naturalmente, con una concertación que al derechizarse terminó por abrir las puertas a la derecha originaria, digamos, un país atendido por sus dueños, como dicen algunos, ¿no es cierto? En México un PRI derechizado sucumbió ante el PAN y vuelve ahora un PRI completamente derechizado. De Peña Nieto es un producto absoluto de la mercadotecnia política de Televisa y de los grupos americanos que controlan Televisa, ¿verdad? Centroamérica ha sido recuperada por Estados Unidos. En Guatemala gobierna un militar que fue uno de los grandes causantes de esa brutal represión que se descargó sobre el pueblo guatemalteco. Se me fue el nombre en este momento y no lo pude encontrar. En Honduras tenemos un personaje puesto por el golpe militar orquestado por Estados Unidos y las fraudulentas elecciones posteriores, Porfirio Lobo, ¿verdad? En Honduras, que lleva un récord ya de 25 periodistas asesinados. Pero esto no es problema para la CIP, que se reunió hace poco en Brasil, no hubo ni una palabra sobre el problema. El problema es Correa, es Cristina y es Evo y Chávez, no los 25 periodistas asesinados en Honduras. En Centroamérica también, en El Salvador, Mauricio Funes, que pretendió ser un émulo de Lula, pero que con su incompetencia y la tibieza de sus políticas, las molestias que le puede ocasionar Daniel Ortega en Nicaragua. En Panamá tenemos a Martinelli. Martinelli estudió en una academia norteamericana y un hombre que ni bien llegó al poder, reemplazando al hijo del general Torrijos. Lo primero que hizo fue comunicarle a Estados Unidos que, como reparación por lo obtenido por Panamá con el Tratado Carter-Torrijos, ponía a disposición de Estados Unidos 4 bases militares, 2 a cada lado, ¿no es cierto?, del istmo, para tener un buen control de la zona. Y luego tenemos, bueno, en Perú la gran frustración de Ollanta Humala, el nuevo Lucio Gutiérrez, en este caso en el Perú. Recuerdan Lucio Gutiérrez, el de Ecuador, ¿no? Y bueno, y en Chile tenemos el gobierno de la Alianza, que plantea, digamos, un dilema que puede ser una alternancia sin alternativas. Alternancia sin alternativas. Y en Paraguay, un gobierno que surge del golpe institucional. Para no abundar demasiado en detalles, el nuevo presidente Franco, en su primera alocución pública, le prometió a Estados Unidos bloquear el ingreso de Venezuela al Mercosur y pedir más tropas para las bases norteamericanas ya existentes en Paraguay. Y México, pobre, que marcha hacia un proceso de desintegración estatal. Hay un indicador, no me puedo detener mucho en esto porque quiero terminar y poder conversar un poco con ustedes. Por ejemplo, si ustedes miran el mapa del Comando Sur, ¿verdad?, que lo publica la página web del Comando Sur, van a ver algo muy curioso. El Comando Sur abarca toda América Latina con excepción de México. ¿Por qué razón? Porque México ya está incorporado al Comando Central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, como si fuera Dakota, South Dakota o Florida o California. O sea, México está en los hechos, en el plano militar, en el plano de la operación militar, está incorporado ya al Comando Central de los Estados Unidos. Y bueno, problemas que tienen todos estos países son evidentes, ¿no es cierto?, hasta qué punto pueden sostener demasiado una política tan de derecha, ¿verdad?, como la que están llevando a cabo. En el caso de Colombia es dramático lo que ha ocurrido en ese país, el desastre producido en el campo. Se calculan más de 4,5 millones de desplazados, aparte de la violencia, aumento o sostenimiento hasta en niveles muy elevados de índices de desigualdad e inequidad social, en caso de Chile y para ni hablar de otros países, y un peligro que es que probablemente acercarse demasiado a Estados Unidos tiene sus riesgos, ¿verdad?, que a veces estos gobernantes de derecha no los ponderan muy bien. Y creo que hay algunas lecciones de la historia que, si se evaluaran, podrían tener un impacto de sobriedad sobre esta dirigencia a la derecha, porque un país que se acercó mucho a Estados Unidos en su momento fue Colombia a principios del siglo XX. Se acercó tanto que Estados Unidos se quedó con Panamá.
Entonces, cuando vemos ahora las actitudes de Juan Manuel Santos, que sería en la línea familiar el tercer presidente de la familia Santos en la historia de Colombia, y vemos las precauciones que está tomando Santos, es porque seguramente en algún momento alguien le dijo, cuidado que no te pase lo que nos pasó, y que de repente Colombia termine en una Northern Colombia, como hicieron con Sudán, y una Southern Colombia, la Northern Colombia controlada por el gobierno central desde Bogotá, y la Colombia del Sur en manos de las guerrillas, los narcos y los paramilitares. Entonces, que el acercamiento de Santos a la UNASUR tiene que ver con eso. Bien, por último, otro actor muy importante, está implícito en todo esto, y es Estados Unidos. Con esto voy ya terminando, así tenemos tiempo de conversar un poquito. Después del ALCA, después de la derrota del ALCA, lo que se observa es una retracción de los grandes movimientos sociales que en América Latina llevaron a esa victoria. Poca actividad en ese rubro, ¿verdad? Algunas excepciones, Oaxaca, la huelga magisterial, en caso de Chile, los estudiantes, primero los secundarios, después los universitarios, pero el panorama regional es muy preocupante porque hay, digamos, una cierta desmovilización, incluso en países que tomaron muy fuerte la iniciativa en ese punto. Y la contraofensiva de Estados Unidos y de la derecha fue muy fuerte. Se rechazó el ALCA y al año siguiente, de inmediato, se le ofrece a Colombia ingresar al TLC, en el TLC con Estados Unidos. Recién se aprobaría en el 2011. ¿Por qué? Por las restricciones que había en términos de derechos humanos, asesinato de líderes sindicales, etc. O sea, una respuesta de movilización popular, respuesta agresiva a Estados Unidos, iniciativa, ¿no es cierto?, de incorporar a Colombia, iniciativa para Centroamérica, para meter a Centroamérica y Dominicana también en la bolsa del TLC, golpe de Estado en Honduras en el 2009, tentativa de golpe en Bolivia en el 2008, que fracasa ahí, en Ecuador en el 2010, golpe en Paraguay en el 2012. O sea, si hay alguien que no cree en la paz social y sí cree mucho en la lucha de clases, es Estados Unidos. Puede haber en el progresismo a veces ciertas vacilaciones, que la lucha de clases es un concepto demasiado extremo, que no es tan así, pero para el imperio la lucha de clases es absolutamente prioritaria y le prestan toda la atención que se merece. Avance enorme de la militarización de América Latina. En este momento tenemos a la última semana 76 bases militares instaladas en América Latina y el Caribe. 76 bases militares comprobadas, certificadas. Si se arman de paciencia y buscan, porque es difícil, no es fácil, Google Maps funciona muy bien para muchas cosas, pero cuando ustedes dicen, a ver, base Soto Cano, aparece la calle Cano en República Dominicana, la base Soto en Chile, la calle Soto en Chile, pero bueno, pero están contadas. Ha habido una periodista argentina, Telma Luzani, que hizo un trabajo extraordinario de un recuento. Ella terminó el libro hace cosa de 4 meses, eran 72. Yo acabo de terminar un libro no sobre las bases, sobre toda la problemática geopolítica, lo terminé la entregué a prensa hace 3 semanas. Ya tuve que agregarle 3 bases nuevas porque aparecieron 3 más, eran 75. Y en la última semana apareció una base más en Honduras, 76. O sea, hay un proceso desorbitado de militarización y claro, si están poniendo esas bases por algo será, las van a utilizar en algún momento, cuando llegue el momento oportuno, ¿verdad? Gran presencia militar de los Estados Unidos en América Latina, en todos los países. Está entrenando a nuestras Fuerzas Armadas, no en todos, pero en casi todos. Está entrenando en casi todos a las policías, y las policías están adquiriendo un protagonismo golpista muy importante. Intentaron el golpe en Ecuador en el 2010, pusieron en jaque al gobierno de Evo hace pocos meses, tenemos gendarmes y prefectos en una movilización francamente sediciosa en la Argentina, todos ellos son entrenados por Estados Unidos, ¿verdad? Y Estados Unidos además está insistiendo en un punto muy central, que es involucrar, ¿no es cierto?, a las Fuerzas Armadas de nuestros países en el control del orden interno. Se dicen, para controlar al narcotráfico hay que poner a los militares porque las fuerzas policiales
no son suficientes. Y además Estados Unidos estuvo promoviendo la aprobación de leyes antiterroristas que en realidad se usan para criminalizar la protesta social. Por lo tanto, y acá termino, de lo que se trata es de salir no solo del neoliberalismo, sino también del posneoliberalismo. Y esto es un poco lo que no está en la agenda de los gobiernos del Grupo 3 de la centroizquierda, porque lo que se necesita hoy es un poscapitalismo. O sea, lo que es inviable ya es el sostenimiento del capitalismo en el largo plazo. Hay dos barreras fundamentales, una de las cuales es completamente infranqueable. No se puede seguir agrediendo la naturaleza como lo ha venido haciendo la acumulación capitalista en los últimos 30 años, porque esto ya está provocando un desastre ecológico de proporciones monumentales y que no vamos a tener vuelta atrás si eso no se para. Y aparte, por supuesto, la resistencia social que está creciendo ya en muchos países. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Yo creo que de acá se desprende la necesidad de poner en marcha 3 imperativos fundamentales para las fuerzas que se oponen a todo esto. Primero, organización de la base popular. Imperativo fundamental para resistir esta contraofensiva al imperialismo es organizar la base popular. Tengamos nosotros en cuenta que la regla de oro de todo Estado capitalista es desorganizar a la base social y organizar a las clases dominantes. Eso es lo que hace un Estado capitalista. Desorganiza abajo y organiza arriba. En segundo lugar, una batalla por la concientización, porque si hay algo que logró hacer muy exitosamente Estados Unidos es ganar esa gran batalla de ideas en la cual ahora estamos empeñados. Batalla de ideas mediante la cual se inculcó en nuestras poblaciones que el sector privado es virtuoso, que el Estado es mal administrador, que el Estado es corrupto, que la participación excesiva en la política interfiere con las leyes de mercado y que es bueno que haya apatía política. Esto, por ejemplo, Sam Huntington, también profesor mío en Harvard, lo decía hace mucho tiempo, no es bueno que haya tanta participación política. Es mejor que la política la maneje poca gente, si son ricos, blancos, bien vestidos de varones, tanto mejor, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, hay que ver, hay que dar una batalla para concientizarnos del otro. Y tercero, tener una estrategia adecuada de lucha, una lucha en el campo institucional, pero también en el campo extrainstitucional. Y acá, ¿qué quiero decir? Quiero decir de que hay que recordar lo que decía Maquiavelo, cuando decía, ¿qué fue lo que hizo grande a la República Romana? Y la lucha entre el Senado, o sea, las instituciones, y la calle, los plebeyos en la calle. Dice, se conquistó la libertad en la medida en que luchaban esos dos actores. Cuando el Senado no tenía la gente en la calle, esto avanzaba en la dirección del autoritarismo político, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que ganar la calle o reganar la calle es fundamental para las fuerzas que quieran crear algo nuevo. Y tener una estrategia. A mí me preocupa mucho cuando de repente leo y veo en actores políticos decir, bueno, no hay que pensar en conquistar el poder. Bueno, si alguien quiere hacer política sin conquistar el poder, se equivocó de medio a medio. Eso es poesía, eso es metafísica, eso es bolero, y digo, pero nada que ver, digamos, es decir, no hay ninguna posibilidad de cambiar el mundo sin tomar el poder. Ninguna posibilidad, no hay que engañarse en eso. Ojo, tomar el poder quiere decir construir una relación de fuerza desde la base. No me estoy refiriendo simplemente a ocupar el gobierno. Ocupar el gobierno es parte de una estrategia de toma del poder, pero la toma del poder supone construir una relación de fuerza que establezca un orden social que se pueda mantener y que no tenga retorno, ¿verdad? Es decir, no volver al pasado. Por lo tanto, estrategias múltiples para dar la pelea en el campo institucional y en el campo no institucional, en el Parlamento y en la calle, ¿no es cierto? Y me parece que de ese modo podemos tal vez librar la batalla con algunas posibilidades de éxito. A pesar de que esto pueda parecer un poco pesimista en mi diagnóstico, les recuerdo la fórmula de Gramsci: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Y recuerdo también de que la historia no tiene un curso inexorable, Marx lo dijo, no estamos condenados a la victoria del socialismo, pero tampoco estamos condenados a la barbarie del capitalismo, no hay fatalidad histórica. Afortunadamente quien decide es la lucha de clases. Gracias.